Señor, gracias te damos por esta tarde. Te pedimos que otra vez estés con nosotros para ayudarnos a prestar atención a tu palabra y aprender un poco más acerca de este libro de los Reyes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar del libro de los Reyes. No vamos a hablar tanto de primero de Reyes y segundo de Reyes. Vamos a hacer de los Reyes y luego una primera parte y una segunda parte. Y pues vamos a hablar primero de su lugar en el canon. En el Tanakh es el cuarto de los profetas anteriores, que incluyen Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y aunque para nosotros es historia, hablando genéricamente es histórica, no es lo que pensamos cuando pensamos en profecía. Sin embargo, Reyes tiene mucho que ver con la profecía. Registra la actividad de muchos profetas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles profetas están en Reyes? Eliseo, Elías. Sí, son los más famosos, ¿no? Pero también Natán, Gad, y varios otros que proclaman. Algunos tienen nombres, otros no tienen nombres. Pero también Isaías aparece y hay varios activos en la historia. También Isaías y Jeremías citaron reyes o quizás una fuente de reyes, porque ahí tenemos citas en Isaías 36 a 39 y Jeremías 52 que son palabra por palabra básicamente de secciones de reyes. Entonces, o citaron reyes mismo, o citaron una fuente que tanto Reyes como Isaías y Jeremías utilizaron. También Crónicas relata que algunos de los profetas escribieron eventos históricos en sus libros. Entonces, Crónicas nos hace como el puente entre la actividad que nosotros pensamos profética de proclamar la palabra de Dios y la actividad de escribir historia. Entonces pueden referirse a algunos de estos textos que están aquí mencionados, que pueden ver que aquí, pues vamos a ver alguno. Pues vamos a ver primero de Crónicas 29 para ver a qué me refiero. Y aquí se refiere a profetas que escribieron. Dice, todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que le sucedió a él, a Israel y a los pueblos vecinos, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Pues ahí están identificando tres, lo que llamaríamos profetas, y su actividad era ¿qué? Escribir historia. Entonces para los judíos pues es profecía, para nosotros a lo mejor no tanto, pero ahora aquí estamos viendo la liga. Ahora en el texto masorético, Reyes era un solo libro, pero fue dividido en dos en la Septuaginta, la cual los llamó primero y segundo de los reinos. Y esta división, si vemos la división entre el primero y segundo de Reyes, parece bastante arbitrario. A lo mejor por cuestión de lo largo de los rollos tuvieron que cortarlo, pero podrían haberlo cortado en otro lado. Entonces, pues vamos a tratarlo como un libro, pero en dos partes. Es el libro que registra la historia de la monarquía desde la muerte de Salomón hasta desde la muerte de David hasta la liberación de Joaquín en el exilio de Babilonia. Entonces muerte de David, inició luego el reino de Salomón, hasta que Joaquín fue liberado en Babilonia. Ahora el género, como todos los libros históricos, Reyes es historia didáctica, es historia teológica. Y otra vez menciono la teoría de Nod, pero vamos a evaluar, hemos mencionado muchas veces esta teoría, pero vamos a evaluarla un poco. Nod dice que es historia deuteronomista porque vemos los principios de Deuteronomio ilustrados en la historia de la monarquía. Ahora, diferentes perspectivas sobre esta idea. E.J. Young, que están leyendo ustedes, no aceptó la idea de un historiador deuteronomista.
Probablemente porque no incluyó muchas de las ideas críticas en esta teoría. Y Young probablemente no distinguió entre las diferentes partes de la idea de Noth, pero pues criticó toda la propuesta de Noth. Y, por ejemplo, ideas acerca de cuándo fue escrito Deuteronomio. Para Noth fue escrito en la reforma de Josías. Entonces la idea fue que Josías o algunos de sus compañeros lo escribieron precisamente para llevar a cabo su reforma, y lo descubrieron a propósito en el templo, pero era una fabricación nueva según la teoría de los críticos, y no iba con esta idea. Probablemente por eso Young pues no aceptó la propuesta. Harrison la aceptó, pero sin las fechas tardías asignadas a Deuteronomio. Entonces él dice que no es deuteronomista en el sentido de haber sido parte de toda la fabricación que no suponía, pero es deuteronomista en el sentido de que pues refleja los principios de Deuteronomio. Y es realmente lo que Dillard y Longman enfatizan, esta idea central de que la teología de Deuteronomio se ve en Reyes, y que hay ciertas estipulaciones que solamente se encuentran en Deuteronomio, no se encuentran en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, se encuentran solamente en Deuteronomio, y son estos que parecen, más bien aparecen mucho más en toda la historia desde Josué hasta Reyes. Entonces, en este sentido, sin aceptar todas las suposiciones de Noth, podemos decir que es historia deuteronomista. Ahora, otra cosa que ya uno de ustedes me comentó en uno de sus escritos, sus resúmenes de lo que han leído, alguien que comentó que es difícil creer que ha sido un solo autor desde Josué hasta Reyes. O sea, esto quedó dentro de la idea de Noth, porque él decía que pues todo se escribió ahí durante el tiempo de Josías. Entonces era pues la idea de un solo autor básicamente. No necesariamente tenemos que aceptar esa idea de un solo autor, porque hay diferencias de estilo entre los diferentes libros. Sin embargo, podemos reconocer, si no una sola mano, podemos reconocer una manera de pensar en la historia. Ahora, el autor. El Talmud Baba Batra dijo que Jeremías escribió Reyes probablemente por las citas de Reyes que aparecen en Jeremías. Y no hay forma de verificar lo correcto de esta identificación. No es imposible. Sin embargo, hay eventos en Reyes que pasan o pasaron después de que Jeremías fue llevado a Egipto. Entonces, relatan cosas en Babilonia. ¿Y dónde estaba Jeremías? Pues en Egipto, o quizás muerto, no sabemos. Entonces, por lo menos tenemos que decir que no escribió todo, y realmente no hay evidencia segura para saber si escribió parte o no de este libro. Como todos los libros históricos, es estrictamente anónimo. Fecha. Estamos en tierra más firme aquí cuando hablamos de fecha. No podría haberse escrito antes de 562 o 561, la fecha cuando Joaquín fue liberado de la cárcel en Babilonia. Termina con esa idea. Entonces, o sea, por lo menos en su forma final, tenía que haber sido escrito después de 562. Entonces, esta es la fecha más temprana. Sin embargo, también tenemos la fecha como más tarde, que sería el edicto de Ciro de repatriar a los judíos. No menciona ese edicto. Y vamos a ver que en Crónicas sí se menciona, pero aquí no se menciona. Y vamos a ver más adelante el propósito de Reyes, y habría quedado muy bien con el propósito de Reyes incluir ese detalle si ya hubiera pasado. Entonces esto nos da la idea de que no había pasado todavía. Entonces tenemos aquí como un rango bastante estrecho entre más o menos 560 y 540.
Entonces tenemos un rango ahí de 20 años que podemos decir que fue escrito durante el exilio en estas fechas. Bien, la composición. Para variar, los críticos de las fuentes intentaron identificar algunas de sus fuentes favoritas, sobre todo Yavista y Elogista, desde el Pentateuco hasta Reyes. Era su intento, pero sus esfuerzos se contradecían tanto y luego se deshicieron. Entonces esto está completamente descartado el día de hoy. Luego, algunos identificaron dos redactores. Uno que vivió durante el tiempo de Josías, cuando, según estos críticos, se escribió Deuteronomio y todos estos escritos históricos, y otro durante el exilio. Entonces, ellos tratan de encontrar dos niveles de redacción. Pero como hemos mencionado varias veces, no promovió la idea de que había un solo autor que fue responsable. Y la idea hoy en día es más hacia la idea de Not. Si no solo, como mencioné, si no una mano, pues por lo menos, pues no una colección de fuentes contradictorias. Más bien, Not encontró mucha armonía en estos escritos, mientras los críticos de las fuentes encontraron mucha contradicción. Pues ahora hay mucho más aprecio por el texto como está, como una unidad íntegra. Reyes identifica algunas de sus propias fuentes. El libro de las crónicas de Salomón, el libro de las crónicas de los reyes de Israel y el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Entonces, los críticos de las fuentes estaban inventando fuentes cuando el mismo autor tiene su bibliografía y menciona algunas de las fuentes que él utilizó y las menciona varias veces. Y no es posible saber con exactitud cuál era el contenido de estos libros, pero parecen haber sido historias oficiales contemporáneas con los eventos registrados hasta la fecha. Y era la costumbre entonces y hasta la fecha. Los gobiernos, ¿qué hacen? O sea, tienen registros, pues anales o más bien diarios de lo importante del día, para que pues en el futuro puedan defenderse o puedan escribir la historia o corregir los que tienen otras ideas, etcétera, ¿no? Entonces esto es una práctica antigua y entonces lo que estamos diciendo es que el autor, escribiendo en el exilio, tenía acceso a fuentes contemporáneas o más o menos contemporáneas con los eventos mismos. Entonces esto nos da una alta seguridad de lo correcto, de lo exacto, de lo registrado. Probablemente había otras fuentes, no se mencionan, pero por ejemplo, es posible concebir de las historias de Elías y Eliseo como otro cuerpo de fuente o otro cuerpo de historias y fueron integrados en los anales reales, oficiales. Es posible imaginar, pero no tenemos evidencia. Ahora, el texto mismo. Hay variantes entre el texto masorético y el texto masorético es la base de las versiones modernas que utilizamos. Pero hay variantes entre el texto masorético, las versiones griegas y los rollos del Mar Muerto. Y después de los descubrimientos del Mar Muerto, ya es posible pensar que algunas diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético se deben al uso de un texto hebreo diferente del texto masorético y muy antiguo, y no a traducciones libres del texto masorético, porque antes de los descubrimientos del Mar Muerto había la idea de que la Septuaginta tomaba libertades con el texto masorético y traducía demasiado libremente. Pero ahora la idea es que no, probablemente o posiblemente el texto, más bien la Septuaginta, estaba dependiendo de un texto hebreo muy antiguo, pero distinto, no en mucho, pero con variantes distintos del texto masorético. Entonces esto ha elevado el respeto hoy en día por la Septuaginta. Y no está en juego ningún hecho importante. Vamos a ver un hecho
o unos hechos es la cuestión de fechas, cronología, que a veces varía entre el texto masorético y la Septuaginta. Pero no está en juego ningún hecho, digamos, de gran importancia. Sin embargo, debemos reconocer que aquí la crítica textual de Reyes es complicada, es bastante difícil. Pero como digo, otra vez, tranquilícense, o sea, no está en juego ninguna doctrina, o sea, son detalles que, pues están diferentes en los diferentes manuscritos. La cronología, vamos a hablando de la cronología. Reyes menciona, ¿cómo indica la cronología? Menciona el año de entronización de rey, de un reino, y cuando estamos hablando de un reino, estamos hablando del reino del sur, que es Judá, o el reino del norte, que es Israel. Entonces menciona el año de entronización de rey, de un reino, con respecto al año de rey del otro reino. Ahora, vamos a ver un ejemplo, porque a lo mejor esto suena complicado, pero realmente no es. Primero de Reyes 16:15 dice: en el año 27 de Asa, rey de Judá, mientras el ejército estaba acampado contra la ciudad filistea de Gibetón, Simri reinó en Tirsa 7 días. Entonces, ¿cómo indica en cuál año empezó a reinar Simri? Lo ubica en el año 27 de Asa, rey de Judá. Entonces, Simri es de Israel, en el norte. Entonces, así va alternando, o sea, identifica el inicio del reino en el norte, o sea, con respecto al año del reino en el sur y viceversa. Y luego habla de la duración del reino. Y aquí creo que Simri tiene el récord 7 días, es el récord del reino más chiquito, 7 días reinó. La duración del reino, y luego a veces hay una sincronización de algún evento o con algún evento en Israel o Judá, de algún evento en Israel o Judá con un evento en otra nación. Y estas menciones son importantes porque nos ayudan a fijar la cronología absoluta, o sea, nos ayuda a identificar las fechas exactas. Por ejemplo, Primero de Reyes 14:25 dice: Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam y saqueó los tesoros, etc. Ahora, si podemos en los anales egipcios, si podemos encontrar en cuál año Sisac atacó a Jerusalén, ya tenemos una confirmación externa de la fecha. Entonces, a veces hay estas menciones. Ahora, hay algunas fechas establecidas con exactitud por medio de este método, por medio de historias independientes egipcias y mesopotámicas. Sin embargo, ha sido muy difícil alinear todas las referencias crónicas de reyes unas con otras y con las fechas fijas. Entonces, este es podemos decir, un enigma que está en Reyes. Y parte del problema es nuestra ignorancia acerca de sistemas de fechas usados en Israel y Judá, y también de interregnos y corregnos. Entonces, no sabemos si en el norte y en el sur siempre usaban el mismo sistema de fechar. No sabemos si durante toda la historia siempre usaban el mismo sistema. No sabemos, sabemos que había algunos corregnos, algunos se mencionan, que 2 reyes como traslapados, pero no sabemos si había otros también. No sabemos también si había interregnos, o sea, tiempo cuando no había un rey. Entonces, esta es ignorancia nuestra que complica el asunto. Yo puse aquí algunos ejemplos modernos de diferentes sistemas de fechas para apreciar qué tan difícil es, porque hay ejemplos modernos que nos pueden confundir. Por ejemplo, uno tiene un año más en Corea que tiene aquí.
Y tengo amigos coreanos y pues ¿cuántos años tienes? Y me dicen, ¿dónde? O sea, ¿en Corea o aquí? Aquí tengo 33, allá tengo 34. Porque empiezan a contar a partir del embarazo. Y nacen con un año. Entonces es un sistema, es diferente. ¿Es correcto o no correcto? Pues no es la pregunta, es su sistema. Y nuestro sistema nacemos con ¿cuántos años? 0. Aunque no lo decimos así. ¿Cuántos años tiene? Pues 0. O sea, pero así es nuestro sistema hablando matemáticamente. Algo hace una década, curioso, el nuevo milenio empezó en 2001, pero todo el mundo lo festejó en 2000 por una confusión del sistema. Porque en el calendario occidental no había un año 0. Entonces, terminando el primer año, o el primer año cumplió al terminar el primer año. Y luego, ¿cuándo terminas? 2000 años. Al terminar el año 2000, no al iniciar el año 2000. Pero había mucha confusión porque la gente pensaba en cumpleaños y no en calendario. Entonces, dos sistemas diferentes. También, en inglés, en una semana es en 7 días, mientras que en español, en una semana es en 8 días. Ahora, una semana es más larga en español que en inglés. No, pues en español cuentan ¿qué? El día de hoy, y luego el día de hoy es 1, y luego mañana es 2. Mientras en inglés, hoy es el día 0, y empezamos a contar a partir de mañana, es 1. Sin embargo, en español mismo emplea dos sistemas. Porque en 2 semanas, o sea, una semana es en 8 días, en 2 semanas es en 15 días, sin embargo, en 3 semanas debe ser, si fuera el mismo sistema, ¿qué? Debe ser 22 días, sin embargo es en 21 días. Entonces, hay dos sistemas diferentes ahí. Entonces, estos son ejemplos sencillos, pero esto ya estamos hablando de hace milenio y medio atrás, y pues nuestra ignorancia es grande en cuanto a los sistemas y los corregnos y los interregnos. Ahora, hubo un intento impresionante de E. Thiel de armonizar las fechas, pero para hacerlo, y él salió con un sistema y aparentemente resolvió todo. Sin embargo, él tuvo que suponer 5 corregnos que no se mencionan en la Biblia. Harrison cree que esta es una maravilla. Él dice que esta armonización es la solución a casi todos los enigmas del texto masorético. Diller y Longman consideran que la suposición de 5 corregnos sin aprobación textual es una improvisación ilegítima. Por lo tanto, según ellos, y yo creo que pues fueron mis profesores, pero encuentro que su argumento su evaluación es buena. Parece que todavía hay enigmas no resueltos. Y si vamos a poder resolverlos, no sabemos. A lo mejor hay que seguir investigando y a lo mejor en el futuro tendremos más información que nos ayudará a resolver este enigma. Bien. Ahora, vamos a hablar del formato de la historia de los reyes. ¿Se acuerdan en Jueces había un formato para los jueces? Había un ciclo con 5 elementos. Ahora hay otro formato que el autor utilizaba para describir la historia de los reyes. En la historia de la monarquía dividida, el autor viajaba entre los 2 reinos. Y es como un narrador, como omnisciente, y él narra en tercera persona. Y podemos imaginar que está flotando entre los 2 reinos. Y lo que hacía es que registraba la historia del rey de un reino, luego, terminando con su muerte, es como viaja al otro reino y dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cuántos reyes se han entronizado en ausencia, o en mi ausencia, o sea, durante el reino del otro, en el otro reino, ¿no? Entonces, vamos a decir que en Judá, pues alguien reina tantos años y muere. Y luego va a Israel.
Y él menciona pues 3 reyes que fueron entronizados durante el reino del judío en el sur. Y luego el último de los reyes en el norte muere, y luego él regresa a Judá y dice, ahora, ¿cuántos reyes han sido entronizados durante este periodo? Del último rey del norte, por ejemplo. Y luego así sigue. Y él utilizó un formato más o menos uniforme para registrar las historias de los reyes, que incluyó noticias introductorias, noticias concluyentes y registros en medio de esta introducción y esta conclusión, registros de incidentes de importancia, muchas veces cosas militares. Bien, vamos a ver, las noticias introductorias frecuentemente incluyeron fecha de entronización con referencia al año del rey de otro reino, en el 7º año del rey fulano de Israel, Sutano fue entronizado o empezó a reinar en Judá. Edad de rey, cuando tomó posesión. Y él empezó a reinar a los X años. Duración de su reino. Él reinó tantos años. Para los reyes de Israel también menciona la capital real. ¿Por qué no se menciona en el caso de Judá? Es un solo lugar. Un solo lugar, siempre era el mismo lugar, Jerusalén. El linaje. El linaje, el nombre de la madre en Judá y el nombre del padre en Israel. Ahora, ¿por qué esta diferencia en el sistema? Bueno, siguiendo David, en Judá, para hacer la liga con David, y no sé de Israel por qué decidieron con el papá. Porque eran varias familias, entonces el papá era el que determinaba la familia. Muy bien, en Judá era fácil determinar quién era el papá. Era el rey anterior, porque era una dinastía. Entonces no tenían que mencionar quién era el rey, porque pues, el papá era el rey que acaba de morir. Mientras que en Israel había muchos golpes de estado y mucho regicida y muchas familias. Entonces tenían que identificar el padre de familia. Y luego una evaluación teológica o moral, seguida a veces con una narrativa que ilustró la evaluación. O sea, que era bueno o malo, más o menos, y luego una ilustración histórica de por qué esa evaluación. Luego, las noticias concluyentes frecuentemente incluyeron la fuente de información. Todo lo que el rey fulano hizo está registrado en las crónicas de los reyes de Judá. Una mención de otros hechos interesantes, la muerte y en el caso de los reyes de Judá su entierro. En Israel no, pero en Judá era muy importante decir que fue sepultado con sus padres o no. Y luego la sucesión, por el hijo en Judá o por un hijo, o más frecuentemente con un usurpador en Israel. Y luego entre la introducción y la conclusión se registró por lo menos un evento, un incidente importante, frecuentemente relacionado con alguna acción militar. Pues así es, o sea, es su formato histórico que él utilizó durante todo el reino dividido. Señor, gracias te damos por esta tarde. Te pedimos que otra vez estés con nosotros para ayudarnos a prestar atención a tu palabra y aprender un poco más acerca de este libro de los reyes. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar del libro de los reyes. No vamos a hablar tanto de primero de reyes y segundo de reyes. Vamos a hacer de los reyes y luego una primera parte y una segunda parte. Y pues vamos a hablar primero de su lugar entre la actividad que nosotros pensamos profética de proclamar la palabra de Dios
y la actividad de escribir historia. Entonces pueden referirse a algunos de estos textos que están aquí mencionados, que pueden ver que aquí, pues vamos a ver alguno. Pues vamos a ver primero de Crónicas 29 para ver a qué me refiero. Y aquí se refiere a profetas que escribieron. Dice, todos los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, lo que tiene que ver con su reinado y su poder, y lo que le sucedió. Hay varios activos en la historia. También Isaías y Jeremías citaron reyes o quizás una fuente de reyes, porque ahí tenemos citas en Isaías 36 a 39 y Jeremías 52 que son palabra por palabra básicamente de secciones de reyes. Entonces o citaron reyes mismo o citaron una fuente que tanto reyes como Isaías y Jeremías utilizaron. También Crónicas relata que algunos de los profetas escribieron eventos históricos en sus libros. Entonces Crónicas nos hace como el puente canon en el Tanakh, es el cuarto de los profetas anteriores, que incluyen Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y aunque para nosotros es historia, hablando genéricamente es histórica, no es lo que pensamos cuando pensamos en profecía. Sin embargo, Reyes tiene mucho que ver con la profecía. Registra la actividad de muchos profetas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles profetas están en Reyes? Eliseo, Elías. Sí, son los más famosos, ¿no? Pero también Natán, Gad, y varios otros que proclaman. Algunos tienen nombres, otros no tienen nombres. Pero también Isaías aparece y le dio a él, a Israel y a los pueblos vecinos. Están escritos en las crónicas del vidente Samuel, del profeta Natán y del vidente Gad. Pues ahí están identificando tres, lo que llamaríamos profetas, y su actividad era ¿qué? Escribir historia. Entonces para los judíos pues es profecía, para nosotros a lo mejor no tanto, pero ahora aquí estamos viendo la liga. Ahora en el texto masorético, Reyes era un solo libro, pero fue dividido en dos en la Septuaginta, la cual los llamó primero y segundo de los reinos. Y esta división